fe que me has dado, Señor. Gracias por esta tu iglesia. Gracias, oh Dios, porque, oh Dios, tú tienes grandes propósitos, planes para nuestras vidas, oh Dios. Hoy coronamos, oh Dios, tu trono, Señor. Hoy traemos nuestro perfume a tus pies, oh Dios. Bendice, Señor, cada vida aquí presente, Señor. Todo aquel aún que no ha experimentado ese amor del Padre, Señor. Yo te ruego, Padre, que te manifiestes en este lugar, Señor. Oh Dios, corazones dispuestos, inclinados a ti, Señor, a recibir, dispuestos a cambiar, a que sean transformados para ti, porque fuera de ti no hay nada. No hay nada, Señor, en esta vida, Señor, que pueda placer, Señor, nuestras vidas, que pueda llenar nuestro vacío, Señor. Gracias, oh Dios, por el privilegio de sentirte, oh Dios, de la vida, Señor. Gracias por, oh Dios, por el respirar, Señor. Tú seas cada día nuestro respirar, Señor. Gracias, papá. Gracias porque todo lo haces nuevo, Señor. Amén. Amén. Sí, papá, yo también quiero darte gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por el día que tú llegaste a mi vida, Señor. Gracias por ese milagro que hiciste, Dios, ese día y esa hora, Señor. Gracias, Padre, porque no me lo merecía, Señor. Y gracias por el día que me trajiste, Señor, a esta iglesia, a este lugar, Señor, porque tampoco me lo merecía, no era digna, Señor. Pero tu gracia, Señor, me ha traído hasta aquí. Te doy muchas gracias, papá. Y te doy gracias por estar aquí, Señor, porque tampoco soy digna, Señor, de estar aquí. Me pongo en tus manos, Padre. Y te pido, Espíritu Santo, que tú transmitas esta palabra, Señor, que me has dado primeramente a mí, Señor, que me la he predicado yo. Que tú la lleves, Señor, a cada corazón que tú le quieres hablar en esta tarde, papá. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título que le he puesto a esto es el versículo sobre el cual voy a basar el mensaje, y es: examinaos a vosotros mismos. Pablo le envía esta carta a la iglesia de Corintios, anunciándoles que va a ir a visitarlos, ¿no? Porque había mucho desorden en la iglesia, habían problemas, desórdenes, de murmuración, sobre todo. Habían algunos que se habían levantado como apóstoles, falsos apóstoles, que estaban llevando a la iglesia a murmurar y a cuestionar el ministerio de Pablo. Y él, pues en el contexto de todo esto, le está diciendo, defiende su ministerio. Pero bueno, no vamos a leer todo el contexto, sino que vamos a leer algunos versículos. Y vamos a empezar con 2 de Corintios 12, 20 y 21. Dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, y que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Le está diciendo: me temo que cuando yo llegue no los encuentre como yo quisiera. Y me temo que vosotros tampoco os vais a sorprender de mi reacción, que Dios me humille. Quiere decir, yo estoy confiando lo estoy parafraseando yo estoy confiando en que estáis bien delante de Dios. Pero me temo que voy a encontrar estos problemas, ¿no? Los que dice aquí. Dice: y me temo que Dios me haga pasar vergüenza porque alguno de vosotros ha pecado y no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque él estaba confiado y amaba a sus hermanos y no quería encontrar ningún problema. Leemos el 13:5. Sigue sobre el mismo contexto, pero es para no leerlo todo.
Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Les está diciendo, comprobad si Jesucristo está en vosotros. Pablo, a pesar de que el problema era unos falsos apóstoles que estaban queriendo llevar la iglesia por otros derroteros, pero Pablo no se dirige a los falsos apóstoles. Pablo se dirige a la iglesia, a los creyentes. Parece curioso que Pablo le diga a los creyentes, examinaos y probaros vosotros mismos si Cristo está en vosotros, ¿no? Porque, a ver, somos cristianos, estamos aquí, servimos. ¿Por qué me dices eso? Podrían haber pensado, ¿no? Como lo podemos pensar cualquiera de nosotros. Le dice, examinaos a vosotros mismos, ¿no? Y le dice, probaos a vosotros mismos. Aunque hubiera sido por esa razón que Pablo les dice esto, el texto va mucho más allá y nos abarca a nosotros hoy, porque está escrito para nosotros también, ¿no? Entonces nos abarca a nosotros hoy. Quiere decir que Pablo nos está preguntando hoy lo mismo. Bueno, el Señor a través de Pablo. Cuando pensamos en examinar algo, en probar algo, estamos pensando en comprobar si algo es verdadero o es falso, ¿no? Todos los países, las naciones, desde los comienzos, siempre han lidiado con la falsificación de la moneda, documentos, joyas. Sobre todo hoy en día vemos mucho, es muy común que haya falsificación de marcas comerciales. Y la forma de falsificar algo es haciendo una copia idéntica al original. Y la gente, los profesionales que se dedican a esto, ellos confirman muy a profundidad o si es algún artículo que no sea papeleo ni nada, como joyas, las marcas de ropa, de zapatilla o lo que sea, ellos examinan el material con que se ha confeccionado el interior. ¿Por qué? Porque el exterior se ve como una verdadera autenticidad. Ellos los que examinan estas cosas es para comprobar la autenticidad, porque ellos no van a examinar algo que de antemano se ve que es falso. Si ellos prueban algo y lo examinan, es para comprobar la autenticidad, pero siempre se encuentran pues con sorpresas, ¿no? Cuando algo se comprueba que es falso, se dice que está reprobado o que no ha pasado la prueba. De alguna forma, nosotros los cristianos nos parecemos a estos artículos. ¿Por qué? Perdonadme la comparación, no estoy haciendo una comparación literal, sino que podemos reflexionar en esto. Porque por fuera todo el mundo ve lo que hay, ¿no? Pero solamente nosotros sabemos lo que llevamos dentro. Bueno, solamente nosotros, y no nos olvidemos que hay alguien más que sabe y ve todo lo que hay en nuestros pensamientos y en nuestros deseos más profundos. Bueno, realmente Él ve si nosotros sí queremos y llevamos esa clase de vida que Él pide que llevemos. Él ve si sí la llevamos y cómo la llevamos. Nuestro interior es reflejo de lo que llevamos dentro, ¿no? Es una pregunta que nosotros nos podríamos hacer para examinarnos nosotros mismos, que es lo que Pablo nos está diciendo. Examinémonos nosotros mismos, ¿no? Podríamos preguntarme, ¿es mi exterior, lo que la gente ve en mí, es el reflejo de lo que hay dentro de mí?
¿Somos las mismas personas en privado que en público? ¿Estamos realmente comprometidos con Dios y con todo lo que esto implica o solamente lo aparentamos? Son preguntas que nos podemos hacer para probarnos. Esta orden de Pablo, examinaos, no es solo para una situación puntual, sino que nuestro caminar en Dios es largo y nos va a tomar toda la vida, lo que quiere decir que debemos examinarnos cada día, cada día. Si nuestro estilo de vida va en contra de la voluntad de Dios, algo va mal, algo no está funcionando bien y seguro que tiene que ver con nuestra relación con Él y con su palabra, ¿no? Bueno, desde los principios, desde los comienzos de la iglesia, en todas las iglesias hay muchos cristianos que conocen a Dios y se estancan ahí. Y sin darse cuenta, están en el mismo nivel espiritual desde el primer día que llegaron a la iglesia hasta el día de hoy, porque se han estancado. No les ha interesado conocer más a Dios. Se han quedado ahí y les parece que con haber conocido a Dios ya con eso es suficiente. Dios nos ha llamado, pero la decisión de obedecer es de cada uno de nosotros. Dios nos llama, pero no hay, la decisión es nuestra, pero no hay pasos, no hay fórmulas para esa respuesta. Solo depende de la relación que tengamos con Dios y de cómo conozcamos su palabra. Se trata de estar en Cristo. Cuando Dios nos llama, se trata de vivir en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo. No es, vivir en Cristo no es el resultado de ninguna metodología. Jesús nos habla de una evidencia y de una realidad. Alguien hablamos de Nicodemos, que fue a preguntarle a Jesús sobre el por qué él podía hacer todos los milagros y las maravillas que hacía, porque un hombre, cualquier otro hombre, no lo podía hacer. Y vamos a ver, es un texto muy conocido, pero vamos a recordarlo. Juan 3, del 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En otra versión dice: no te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. O sea, es una condición. ¿Qué es el nacer de nuevo? A mí esto, después de que me convertí, como que no lo podía entender, ¿no? Y es algo que lo tiene que revelar Dios. Porque nos convertimos, entramos en algo muy extraño que sentimos dentro de nosotros, pero en sí el qué es nacer de nuevo, bueno, yo voy a intentar explicarlo de una manera sencilla, a ver si por si a alguno le pasa como a mí, que no lo había podido entender durante un tiempo. Nacer de nuevo es algo divino, es la obra que Dios hace en nosotros. Es cuando el Espíritu Santo introduce en el ser humano la vida de Dios y vuelve su corazón a Él. Ahí nuestro espíritu nace a esa vida nueva. Por lo tanto, somos nuevas criaturas. Nuestra relación con Dios ahí comienza a ser
una relación de vida. De vida, no es una relación de emoción. No es una relación de experiencias, aunque durante toda nuestra vida cristiana tenemos muchas experiencias con Dios y eso es muy bonito y cuando uno las pasa, ¿no? Pasa algo en uno, pero no podemos vivir de experiencias. No son experiencias, es una relación de vida. Una fusión de Dios en mí y yo en Él. Ese es el llamado. Cuando Dios nos llama a Él, ahí empezamos esa nueva vida. Y como un bebé tiene ciertas necesidades vitales para crecer y desarrollarse, nosotros espiritualmente dependemos de Dios para vivir, para crecer y desarrollarnos. A medida que vamos creciendo, vamos expresando la vida de Dios en nosotros. Pero todo, vuelvo a decir, no depende de fórmulas, no hay metodologías, no hay pasos para esto. Todo depende solamente de la relación que tengamos con Él, de la relación que a partir de ahí sigamos con Él y sigamos leyendo y estudiando la palabra, porque es donde verdaderamente lo conocemos a Él. A ver, no es una relación cualquiera, no estoy hablando, me relaciono con Dios, llego, oro, leo un capítulo y ya estuve. No es cualquier relación, es una relación de vida. Hay diferentes relaciones, no es igual mi relación con mis hijas, con cualquiera de vosotros, con con toda mi familia y con Dios. No es lo mismo una relación de pareja que de padres a hijos o etcétera. Es una relación de vida, es una relación donde va implícito todo mi ser, todo lo que soy. Una relación que tiene que ver con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo lo que hago. Amén. Bueno, hemos pasado de muerte a vida en Cristo. Y una vida en Cristo tiene que manifestarse. Podemos pensar, a ver, como un cierto ejemplo. ¿La vida de Jesucristo sigue vigente aquí en la tierra o no? Él murió, resucitó, se fue al cielo, pero sigue vigente, ¿dónde? ¿Cómo? Aquí en la tierra. ¿Cómo sigue su obra aquí en la tierra? A través de nosotros, ¿no? Es Cristo el que sigue trabajando, el que sigue haciendo milagros, el que sigue obedeciéndole al Padre, el que se sigue relacionando con el Padre. ¿Dónde? Dentro de nosotros. Esto es serio. Lo que pasa es que nosotros el Evangelio a veces lo pasamos, pero si nos ponemos de verdad a reflexionar, es serio. Es Cristo el que está dentro de nosotros y a través de nosotros es que Él se sigue manifestando. Bueno, los fariseos tenían todo un sistema de justicia, tenían una lista de rituales y de prácticas externas para vivir una vida justa delante de Dios. Pero Jesús cambia el estándar por uno más alto. Jesús dice, si una persona está en Cristo, Cristo tiene que estar en toda su forma de vivir. Muchos dirán, pero todos pecamos. Sí, así es, todos pecamos. Pero el Espíritu Santo nos dice lo que está mal. Y cuando el Espíritu Santo nos muestra algo, nos tenemos que sentir como mínimo incómodos. Y esto no es intelectual ni es exterior, también es una vivencia. Es una vivencia. Y cuando hay verdadera convicción de pecado, es algo que produce dolor, porque es vital, es algo vital en nosotros. Algo produce, eso tiene que producir dolor. Pero
¿por qué el dolor? Porque a mí me duele cuando el Espíritu Santo me muestra que yo he pecado. Me duele porque ese dolor tiene que ser respuesta a esa relación de amor con Dios. Y tenemos, ahí sí, en ese momento, sí depende de nosotros si tomamos una decisión de actuar o no. Eso depende de nosotros. Y tenemos que apartarnos de ese pecado. Como respuesta a ese amor, tenemos que apartarnos de ese pecado. Yo hace algunos años, muchos años atrás, pues se fue enfriando mi relación con Dios. Y empecé a dejar de congregarme y se fue enfriando esa relación. Y de pronto dándome cuenta. De pronto resulté, claro, ya era la carne la que me pedía, la que quería, ¿no? Otro rumbo. Y todo lo que había deseado yo en mi vida antes de convertirme, pues en ese momento volvió todo ese deseo a mi vida, de obtener lo que yo a lo mejor no había podido tener antes. Y sí, lo tuve, y mi carne ahí estaba muy cómoda, estaba contenta, disfrutaba de cierta manera, porque en mis momentos de soledad, en las noches, había un dolor en mi corazón, era un desasosiego. O sea, todo lo que gané, el pago de eso, o el resultado de eso fue que perdí la paz de Dios en mi corazón. No sentía la presencia de Dios. Y eso no me dejaba estar tranquila hasta que llegó el momento en que yo no pude soportar más. Y esto no es fácil. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí cómoda, estaba tranquila, tenía bienestar y estaba bien. Pero yo sentía, o sea, mi carne no quería dejar eso. Yo no quería dejar todo aquello. Pero era tanto el dolor que sentía con Dios que un día me acerqué a Dios, me arrodillé a orar y le dije: Señor, yo solita me he metido aquí. Yo sola me he metido aquí. Y yo no sé si soy muy atrevida con lo que te voy a pedir. Yo sé que yo no puedo dejar esto, no soy capaz. Por mí, yo no soy capaz de hacerlo. Perdóname lo que te voy a pedir, pero te pido, sácame tú, sácame de aquí, porque yo no soy capaz. Tú sabes que yo no puedo. Y no tardó mucho para sacarme de ahí. Se dio la oportunidad en que tuve que tomar la decisión esa hora y ya. Y salí de ahí. La oportunidad se quedó abierta, que yo podía volver en el momento que quisiera, el día que quisiera. Pero yo sabía muy bien lo que yo le pedía a Dios y lo que Dios había hecho. Y yo ya había tomado la decisión. Por mucho que mi carne aún quisiera, yo ya había tomado una decisión. Y esto no lo hacemos por nosotros mismos, por nuestra fuerza, imposible, imposible. Y el que tenga alguna debilidad en esta tarde, que me esté escuchando, tanto los que estáis presentes como los que estáis en las redes, no habéis podido vencer, por ti solo no vas a poder. Tienes que clamar, presentarte delante de Dios y clamarle con todo tu corazón. Dios conoce la intención de tu corazón y es Él el que te va a ayudar a salir de ahí y a tomar una decisión. Eso sí, después de tomar una decisión, seguir hacia donde vamos, porque si no, yo sé y estoy segura, hoy lo veo mucho más claro que en ese tiempo, aunque lo veía, pero hoy lo veo clarísimo. Si yo no tomo esa decisión y me paro firme en esa decisión, hoy yo estuviera perdida. Hoy ni siquiera estuviera aquí. Y por eso yo
No le agradezco a Dios como debería hacerlo, pero tengo un corazón muy agradecido con Dios. Porque yo sé de dónde Él me ha sacado varias veces. Amén. Entonces, no se trata de ser, bueno, vamos a ver otro versículo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ya digo, no es fácil. Yo sufrí mucho con esa decisión que tomé. Lo pasé muy mal. Pero me mantuve, me sostuve por la gracia de Dios en esa decisión. Fue cuando yo llegué a esta iglesia, que estaba en otro sitio. 2 años después, Dios me llamó a servirle y también tuve que tomar una decisión drástica, muy difícil, muy complicada. Me dolió, sí, mucho me dolió. Pero yo dije, Señor, yo quiero lo que tú quieres para mí, por mucho que me duela y por complicado que sea. Y les puedo decir, hasta el día de hoy estoy tomando decisiones difíciles, dolorosas para mí. Pero yo no quiero perderme nada de lo que Dios tiene para mí. No quiero perderme nada de lo que Él tiene preparado para mí. Amén. No es fácil, esto no es fácil. No se trata de ser perfectos, porque aquí nunca lo seremos. Sino que no importa lo difícil que sea seguir los pasos de Jesús, tú y yo debemos tratar de imitarlo, por muy difícil que sea. El problema es que muchas veces dejamos que poco a poco el pecado vaya tomando una posición en nuestra vida que no debería tomar. Y nos vamos enfriando y nos vamos volviendo insensibles con el pecado y unos profesionales en excusarlo, por decirlo así. Bueno, hay otro texto donde Pablo también se dirige a la iglesia, a los creyentes, a que se examinen y a que prueben su fe. Y es 1 Corintios 11, 27, a partir del 27. De manera que cualquiera comiera de este pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es el texto que, bueno, el contexto es en cuanto a la Santa Cena, ¿no? Y es el que casi siempre leemos para la Santa Cena. Este texto no habla que la redención y la justificación de Jesús no sea suficiente. Habla de la necesidad de examinarnos cada día para ver, para entender la obra que Dios ha hecho en nuestra vida y que la valoremos tanto que continuamente nos estemos revisando continuamente para que el Espíritu Santo nos diga dónde y cómo estamos espiritualmente. A medida que nos examinamos, el Espíritu Santo nos muestra, nos habla. Si de verdad queremos saber espiritualmente cómo estoy, el Espíritu Santo me lo va a mostrar. Amén. Esto no es un acto religioso ni súper espiritual, sino algo consecuente de una relación con alguien a quien amamos. Y el probarnos a nosotros mismos comprueba que ha habido un cambio
Yo tengo que ponerme delante de Dios, examinarme y decir, ¿qué cambio ha habido en mi vida? Si yo me examino y me doy cuenta qué cambios ha habido, yo le doy muchas gracias a Dios. Yo sé los cambios que Dios ha hecho en mi vida. Pero los que aún me faltan, sigo clamándole, sigo clamando. Yo quiero, Señor, yo quiero dejar esto, yo quiero cambiar. Amén. Si no nos examinamos nunca, no nos enteramos, no nos damos cuenta. Bueno, estamos llamados a vivir una vida que sea el reflejo del inmenso amor de Dios, que muestre que su propósito va más allá de nuestra debilidad o de lo limitados que seamos, que sintamos una y otra vez sus promesas cumplidas en nuestra vida. Hay muchas promesas ya cumplidas en nuestra vida, si nos ponemos a mirar, ¿no? Que Dios nos fortalece de una manera que no podemos explicar para salir de lo que queramos renunciar, ¿no? Él nos sigue dando una fuerza, una fortaleza, porque es con su fuerza, no es con la nuestra. Que efectivamente sea una vida en la que hayamos conocido el cumplimiento de todas sus promesas y una vida que al final concluirá delante de Él, mirándole cara a cara. Amén. No podemos seguir dejando que sea la carne la que gobierne nuestra vida. Estamos en un tiempo en que el mundo ya no cree palabras, ya no cree en palabras, ya no cree en rituales, en iglesias. Mira, hasta los satánicos tienen sus propios rituales, tienen sus propias iglesias. Y hay que ver que esos sí cumplen los rituales a rajatabla. Ayunan como no ayunamos nosotros. Así que el mundo ya no cree en nada de esto. El mundo va a creer cuando nosotros vivamos lo que creemos. Entonces van a ver que lo que decimos sí es verdad. Él ya nos dio todo lo que necesitamos para vencer. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer y nos sigue guiando y nos sigue fortaleciendo. Es necesario que tomemos decisiones, que hagamos cambios y vivir en función de agradarlo a Él. Al final es una respuesta de amor a alguien que nos amó primero y que dio todo por nosotros. Amén. Quiero concluir con unos versículos. Vale, ya está. Si puede, no, eso no es. Romanos 13, del 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Amén. Es tiempo, hermanos, de verdad, Dios quiere hacer algo poderoso en este tiempo. Dios está removiendo las iglesias. Lo que decía la pastora Loida, no creo que pase solo en esta iglesia. Después de la pandemia para acá, está removiendo todas las iglesias, porque es el tiempo en que la iglesia se tiene que preparar. Sabemos que ya estamos en los tiempos finales, no porque lo diga yo y porque yo no, sino porque está escrito todo lo que estamos viendo. Y tenemos que tomar decisiones ya y hacer cambios. La carne es muy fuerte. La carne cuando nos gobierna es muy complicado y muy difícil. Por más que querramos acercarnos a Dios, es muy complicado. Pero solamente la oración y el ayuno
Con el ayuno se somete la carne para poder que se levante el espíritu. Así que pongámonos las pilas porque no podemos seguir viviendo en la letanía. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Dios bendiga a todos los que nos están viendo por las redes. Tú también puedes tomar una decisión hoy. Dios te bendiga. Amén.